quiero decir que debemos agregar al Código Penal, al título 8, a los delitos de orden público, a otros atentados del orden público, debemos agregar 2 artículos. El artículo 213 tercero, que dice: se impondrá la pena de reclusión o prisión de 3 a 6 años a quienes de cualquier modo instiguen y o promuevan y o faciliten la formación de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieran por objeto principal o accesorio imponer por intimidación y o fuerza o violencia su presencia o intereses en espectáculos deportivos y o públicos en general, aunque no interfieran en el normal desarrollo del evento y actuaren dentro o fuera del predio o estadio en que se realiza. Se considerará incursos en el presente artículo a quienes sostengan y o de cualquier modo apoyen o participen de las agrupaciones mencionadas en el párrafo anterior. A la pena establecida en el párrafo primero se agregará la de la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos y o en entidades deportivas si él o los imputados por el hecho fueran dirigentes de una institución del sector. Y también proponemos el agregado del artículo 213 cuarto. Se impondrá la pena de reclusión o prisión de 6 a 12 años a los que, mencionados en el artículo 213 tercero, cuando por su accionar se interfiera en el normal desarrollo del espectáculo deportivo o público y o se afectaran sus derechos a los restantes participantes y espectadores dentro o fuera del predio o estadio donde se desarrolle el evento. A la pena establecida en el párrafo anterior se agregará la de inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos y o en entidades deportivas si él o los imputados por el hecho fueran dirigentes de alguna institución del sector. Estamos hablando de la asociación ilícita. Un barra brava no existe por sí solo si no está asociado ilícitamente con aquellos que dirigen desde un principio, dirigentes deportivos corruptos, políticos, que crean negocios y que muchas veces uno los ve funcionando en diferentes agrupaciones, en un acto político, cobrando el estacionamiento a la salida de una cancha de fútbol, el ingreso a una cancha de fútbol, en espectáculos públicos. La ubicación de estos artículos propuestos del título 8, delitos contra el orden público, se justifica por coincidir la conducta de la alteración de la paz y de la tranquilidad que debe preservarse en los espectáculos deportivos y públicos en general. En este proyecto que queremos presentar se distingue entre la simple pertenencia, que no afecta al espectáculo y en el caso en el que el mismo se altere o suspenda por la acción de los barras bravas. Las penas se han graduado, en el primer caso, en el mismo tipo y cantidad de tiempo que para la asociación ilícita, y en el segundo caso, con el doble de tiempo. Asimismo, para el caso que dirigentes de alguna entidad fueran imputados del delito, se agregará la pena que corresponde a la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos y o directivos en las entidades del sector. Este agravamiento de la pena se justifica desde quien detenta un cargo en una entidad asume la responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto y hacia los asistentes de espectáculos en particular. También se ha incluido una definición descriptiva de las denominadas barras bravas como un organismo que agrupa a los violentos y caracterizándolos como agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieran por objeto principal o accesorio imponer por intimidación y o fuerza y violencia su presencia y o intereses en espectáculos deportivos y públicos en general. Se ha incluido los espectáculos públicos en general, porque es común observar estos mismos barras bravas en recitales de música, organizados en estadios o clubes de fútbol, que aparecen los integrantes cuidando automóviles, en sectores que solo ellos manejan o revendiendo entradas. También actúan en espectáculos o encuentros de tenis o básquet. Para quienes viven al límite del delito y en muchos casos traspasan la frontera, la conducta que ahora pretendemos incriminar es una forma de vida, una especie de contracultura
en un avance dentro de la sociedad. Quienes vemos con gran preocupación el accionar de estas agrupaciones, sentimos la necesidad de tomar medidas tendientes a enfrentar el problema. Y es por todo lo expuesto que voy a solicitar el agregado al Código Penal de los artículos que anteceden a esta Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Es buenísimo lo que acaba de pasar. Es realmente espectacular. Estamos casi en un clima de intimidad, así que podemos empezar a hablarlo más distendidamente. Pero muchas veces cuando a uno le toca la función de coordinar o moderar, le cuesta mucho encontrar un disparador. Y acá la doctora Muniz acaba de lanzar algunos disparadores fantásticos como para meternos en un debate probablemente caliente, acalorado, bien visceral, respecto de esta cuestión, de algunos puntos, de algunos tópicos que acaba de marcar. El primero, y me parece que es el fundamental y el que estaremos todos más o menos de acuerdo, es en esta cuestión de que en la Argentina de hoy, en el fútbol argentino de hoy, en el deporte argentino de hoy, ser barra brava es un trabajo. Yo me animo a agregar que el trabajo de barra brava ha extendido sus ramificaciones de manera tal que tiene casi un polirrubro de ese trabajo, y que no solo se queda en lo que tiene que ver con un estadio de fútbol, con lo que ocurre dentro de un campo de juego, sino básicamente con la periferia. Hay barras bravas que directamente tienen asignada la concesión de los buffets, de los estacionamientos, lo decía recién la doctora Muniz, que tienen además el prohijamiento, término que acabo de inventar, el prohijamiento por parte de las conducciones, en algunos casos denunciadas por las propias fisuras dentro de las barras bravas. No les cuento básicamente. Se está desarrollando en estos momentos, el lunes comenzará la etapa final de los alegatos, el juicio por la muerte de Gonzalo Acro, por el asesinato de Gonzalo Acro. Hay un muy buen tribunal oral que está llevando a cabo ese juicio con dos jueces que tienen una doble virtud, entiéndaseme esto con muchas comillas. Son jóvenes y son futboleros. Dos de los tres son jóvenes y son futboleros. Y entienden de qué se habla cuando se habla de lo que pasa en una cancha. Lo entienden muy claramente, porque sospecho incluso que alguno de ellos va asiduamente a la cancha. Cuando surge el por qué, en la justicia suelen preguntarse por qué pasa o por qué ocurre un delito. Y con la muerte de Gonzalo Acro, la justicia tiende a preguntarse por qué lo mataron. Las únicas respuestas concretas que surgen a por qué lo mataron la dan los propios barra bravas. Es riquísimo el debate porque cuentan cómo se maneja toda la caja de dinero que mueve una barra brava, y además que la interna entre las barras bravas tiene como telón de fondo, como fin último, la beneficencia de una conducción directiva de un club, en este caso River, respecto de una facción de la barra y no de la otra. En el momento de los alegatos de la familia de Gonzalo Acro, esto queda de alguna manera desvirtuada, y dicen incluso que las dos bandas, creo que todos estamos más o menos al tanto de una banda liderada por Adrián Rousseau y otra banda liderada por los hermanos Alan y Williams Lenker. Bueno, en el momento de los alegatos de la familia Acro, Gonzalo Acro, asesinado, pertenecía a uno de estos dos grupos. El alegato de la familia dice, no se confundan, los dos recibían el beneplácito, entendido esto como bajada de dinero, de parte de la comisión directiva. Lo que pasa es que los Slenker venían de una familia adinerada, entonces en el caso de ellos no se les notaba si en lugar de estar con un jean rotoso pasaban a estar con un Armani. En cambio, con el otro grupo, que era una suerte de lumpenaje más marginal, el hecho de que pasaban de andar en un Fiat Duna a un Volvo sí se notaba claramente, pero ambos recibían esta cuestión. Estaban desnudando, ni más ni menos, que la complicidad esta de la que mucho hablamos entre la dirigencia con las barras bravas. Y no lo estaba diciendo ni la política ni el periodismo, lo estaban diciendo los propios barras bravas. Quienes dijeron esto en un juicio eran los representantes de los barras bravas, los que defendían a un grupo y los que intentaban que se condenara al presunto asesino. Este es un principal elemento para tener en cuenta.